de la extremidad distal del peroné, formando aquí otra artrodia. Aquí se forma otra artrodia. Y luego vemos una cara anterior de la extremidad distal para el paso de tendones de los músculos extensores. Aquí pasan tendones de los músculos extensores. Y luego una cara posterior, también plana, que presenta rugosidades para el paso de tendones de músculos flexores. Eso es lo que está, luego presenta aquí el borde anterior en el cuerpo, el borde lateral, que es este, y el borde medial. Repito aquí porque dicen que iba yo muy rápido, el peroné, que nos presenta la cabeza del peroné, su apófisis estiloide, donde se inserta el tendón del bíceps, y luego vemos nosotros aquí la faceta articular para articularse con el cóndilo externo, cara inferior de la tibia o tuberosidad externa de la tibia, y luego vemos nosotros aquí lo que es el cuello, y luego vemos el cuerpo, y este cuerpo vemos en la parte anterior, vemos el borde anterior o interóseo que está dividido en dos labios, que es el borde interóseo o borde anterior, y luego vemos la cara medial, la cara lateral, luego vemos el borde medial, y luego vemos acá el borde lateral, y estamos observando nosotros en esta parte la extremidad distal. Todas estas caras son para orígenes de músculos, que ahorita vamos a verlos nosotros en las siguientes diapositivas. Orígenes de músculos, ¿sí me entienden? Orígenes musculares de los músculos extensores de la pierna, y esos también extensores de la pierna. Y luego vemos la extremidad distal del peroné, que presenta su cara medial, que se articula con la cara lateral de la extremidad distal de la tibia, formando otra artrodia, y luego vemos nosotros la cara anterior para el paso de tendones de los extensores, luego una cara lateral que se continúa para formar el malleolo externo, y una cara posterior para el paso de los tendones de los músculos flexores, y luego una cara superior que se continúa con el cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis niños? No, doctora, gracias. No, doctora. Sí, yo sí. Dijo algo que en la extremidad distal, en el peroné, en la cara lateral es el malleolo externo. Sí, aquí, esta es la extremidad distal. Esta es la extremidad distal, y su cara anterior va a dar paso a tendones de los extensores, y la cara lateral de la extremidad distal del peroné es el malleolo externo, y al revés, aquí en la tibia, en su cara medial, es el que forma el malleolo interno. Este es el malleolo interno. Esta prolongación es el malleolo interno. Profesora, lo que pasa es que a nosotros la presentación solo nos llega arriba del malleolo. De hecho, todas las presentaciones se cortan un pedacito abajo. Hasta el cuello, Sí. aproximadamente. Nunca se ve La parte de abajo. Ajá, si quieres le mandamos una captura después por WhatsApp. Pero siempre ha sido lo mismo. Es del programa ya. Reducirla. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer, voy a reducir las presentaciones un poco. Sí, la figura. Bueno, entonces, en la tarde ustedes ya solos estudiando se van a la parte inferior, de las presentaciones en Netter directo. Por eso llevan aquí va el número arriba 495A, con ese número la encuentran en el Netter. Sí, pero voy a tratar de reducirlas, se las mando hoy por la noche, por favor. Entonces, la extremidad distal tiene 6 caras. La cara medial, el malleolo externo. La cara anterior, semicóncava, para los tendones de los extensores. La cara lateral, para articularse con el peroné, con la cara medial del peroné. Y la cara inferior, para articularse con el astrágalo. Se articula con el astrágalo. Y la extremidad distal del peroné, la cara anterior, para el paso de tendones de los extensores. La cara interna o medial de la extremidad distal, que se articula con la tibia, y se continúa abajo a articularse con el astrágalo. También se articula ahí con el astrágalo. La cara externa, que forma todo el malleolo, y la cara anterior para el paso de los tendones de los extensores, y la cara posterior para los tendones de los
flexores. Hoy voy a reducir las diapositivas, por favor. No me habían dicho antes, digo. Vamos a la siguiente. Vamos ahora a la cara posterior. La cara por sí no sale la parte inferior, ¿verdad? Sí, no sale la parte inferior. A ver, un poquitito. Dice el doctor Colón que va a tratar de reducirlas ahorita. ¿Y cuál le vas a reducir? Muy bueno. Ahorita te vas a fijar. Gracias. ¿Desde acá? Sí. Mira. Perfecto, perfecto. Un momentito, mis niños. Les iba a hacer examen hoy, pero ya no les voy a hacer porque ya no va a dar tiempo. ¿Quién sabe a qué se encomendaron? Ya las demás ya. ¿Ya? Sí, ya las demás. Ya las reduje. Vamos a ver, sí. Sí, entonces en los huesos largos la voy a reducir y en los músculos. Ya se relaja. Esforzado todas las 2 semanas. Sí. Es que anoche estaba yo ya muy cansada porque traté de ponerles las diapositivas a poner las figuras que se puedan relacionar cada una de las estructuras y de los músculos. Vamos a ver si ya se ve. ¿Ya se ve o no? Sí, ya se ve. Ya, bueno, un poquito, Sí, un poquito menos. Un poquito mejor. Ya un poquito mejor, bueno, aquí ven ustedes, mis niños, vean. Entonces, esta es la extremidad distal de la tibia. Extremidad distal de la tibia, su cara anterior sería toda esta, su cara anterior, semicóncava para el paso de los tendones de los extensores, su cara medial o interna, que va a prolongarse formando el maleolo interno o medial, su cara inferior, tanto del maleolo como de la extremidad distal de la tibia, presenta una concavidad para articularse con el astrágalo, y luego su cara lateral se articula con la cara medial del peroné y su cara posterior para el paso de tendones de los flexores. Atrás van los flexores y adelante van los extensores. Y luego vemos nosotros aquí la extremidad distal del peroné, que tiene su cara medial, que se articula con la lateral de la tibia, su cara lateral, que se prolonga para formar el maleolo externo. En su cara interna se articula con la tibia y en su cara inferior se articula en su parte inferior se articula con el astrágalo, formando la articulación tibio-peronea astragalina. ¿Quién forma la articulación tibio-peronea astragalina? La cara inferior y maleolo interno de la tibia y la cara medial y el maleolo externo del peroné y la tróclea del astrágalo. Eso es lo que forma la articulación tibio-peroneo-astragalina, que es una troclear. Y ahorita vamos a ver en el pie cómo se articulan estos huesos, es maravilloso. Y ayer estábamos platicando con el doctor Colón la forma tan impresionante de la articulación de estos huesos para que se pueda el peso del cuerpo equilibrar en todo el pie. Entonces, en la cara anterior pasan los tendones de los extensores y en la cara anterior del peroné también pasan los tendones de la cara, los tendones de los extensores, y en la posterior los flexores, tanto de la tibia como del peroné. Y las caras medial y lateral, ahí están los maleolos externos y el maleolo interno y el maleolo externo. Ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Luego vamos a continuar nosotros aquí con la cara posterior. Esta es la cara posterior de los dos huesos. Vemos aquí las tuberosidades de la tibia, la tuberosidad interna o medial y la tuberosidad externa o lateral. En la cara superior encontramos nosotros las cavidades glenoideas. Aquí están las cavidades glenoideas medial y lateral. Entre las dos encontramos las espinas intercondilias o tubérculos intercondilios medial y lateral, y por detrás de las espinas el área retroespinal, aquí se origina, en esta parte se origina el ligamento cruzado,
posterior, aquí es el cruzado posterior, en la anterior, aquí, esta sería la vista anterior, esta sería el preespinal, ¿sí? El preespinal o zona intercondilia anterior, también precondilia anterior. Entonces, aquí se llama, dejamos como área preespinal y aquí se origina el ligamento cruzado anterior. Voy a la siguiente. Esta es la cara posterior, aquí están las espinas y esta es el área retroespinal, y esta zona retroespinal, aquí se origina el ligamento cruzado posterior. Y las cavidades glenoideas, vean ustedes dónde se van a articular con los cóndilos del fémur, y luego vemos aquí una rugosidad, unas impresiones rugosas para la inserción del tensor de la fascia lata. Aquí se inserta el tensor de la fascia lata y en toda la periferia, toda esta periferia, los ligamentos de la cápsula articular, de la articulación de la rodilla femorotibial, que ahorita vamos a ver enseguida. Y luego vemos nosotros aquí una línea, que es la línea del sóleo. Esta es la línea del sóleo, para el origen del músculo sóleo, ven ustedes. Y aquí también va el músculo sóleo, en la cara posterior, tercio superior del cuerpo, del peroné y de la tibia, van impresiones para el origen del músculo sóleo. Luego lo vamos a entender mejor. Y luego vemos aquí nosotros lo que es el borde posterior. Aquí está el borde posterior de la tibia y aquí está el borde posterior del cuerpo del peroné, vean ustedes. Y entonces vemos aquí la cara posterior, vean ustedes, del cuerpo de la tibia y la cara posterior del cuerpo del peroné. Estas son para orígenes musculares, que ahorita vamos a ver enseguida. Y luego vienen los bordes interóseos. Vean ustedes, los bordes interóseos, tanto del peroné como de la tibia. Aquí se va a insertar, aquí van los ligamentos, tendinosos del ligamento interóseo, que está uniendo un hueso con otro, lo está fijando uno con otro para que no se separen. Estos bordes, el borde lateral de la tibia y el borde medial del peroné, están formando, aquí se insertan el ligamento interóseo. Y luego vamos a la extremidad distal, ven ustedes, aquí se ve un poquito mejor la extremidad distal, que estamos observando nosotros aquí en la extremidad distal. Ay, Dios mío. ¿Qué estamos observando? Pues vean ustedes, estamos observando la cara posterior, está surcada para los tendones de los flexores, el malleolo interno, vean ustedes, el malleolo interno que presenta una cara externa, una cara inferior. El propio malleolo le podemos dar 6 caras, pero vamos a decir nada más la cara externa del malleolo interno que se va a articular con el astrágalo. Y luego la cara inferior de la extremidad distal de la tibia que se articula con el astrágalo, con la tróclea del astrágalo. Y luego aquí la cara externa del malleolo externo, la cara interna del malleolo externo, que se articula también con el astrágalo, formando la articulación tibio-peronea astragalina, que es una troclear. Y luego vemos aquí la cara lateral de la tibia de la extremidad distal con la cara medial del peroné extremidad distal, que se articula uno con otro, la tibia con el peroné formando una artrodia. Y la cara posterior del peroné de la extremidad distal para el paso de tendones flexores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo soy doctora. Dime. Tenía dudas sobre el ligamento cruzado anterior. Es que esa parte es muy importante, sobre todo para lesiones de fútbol, y quería ver dónde se originaban, tanto el anterior como el posterior. Ahorita vamos a entrar a la rodilla y ahí lo van a entender más, pero mira, aquí está. A ver, por favor, así nada más rápido. Sí. Porque vamos a entrar a la articulación de la rodilla y ahorita van a entender todo eso en la articulación de la rodilla. Yo tengo que el anterior se origina en zona intercondilia anterior, pero no sé qué nombre le dio usted. Zona y el posterior es... A ver, ahí va. Y el... Zona intercondilia anterior o preespinal. Preespinal. O preespinal. Sí. Y zona retrocondilia posterior, o sea, una intercondilia posterior o retroespinal. Esta es la preespinal o intercondilia anterior. Preespinal. Preespinal. Y luego la otra es retroespinal. Y la otra es retroespinal o intercondilia anterior y la de atrás intercondilia posterior, es lo mismo. La intercondilia posterior es la retroespinal
y la intercondilia anterior es la preespinal, ¿sí? Y Porque ambas son orígenes. Sí. y aquí en la preespinal o intercondilia anterior, el origen del cruzado anterior. Este es el El cruzado anterior. Sí, es el y cruzado en la anterior. parte posterior, en la retroespinal o intercondilia posterior, el ligamento cruzado posterior. ¿Sale? Posterior, sí. Sí, doctora. Ah, Sí, bueno. quedó claro. Bueno, ahorita vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a ver aquí. Estamos viendo nosotros aquí la tibia, el peroné. Ven ustedes aquí el borde anterior de la tibia, que nos divide el cuerpo en una cara medial, vean ustedes qué grandota, y en una cara lateral. Orígenes de inserciones musculares. Luego vemos aquí la extremidad proximal que está formada por las tuberosidades lateral o externa y medial o interna. ¿Qué presentan estas tuberosidades? Las cavidades glenoideas. Estas cavidades glenoideas divididas por las espinas intercondilias o tubérculos intercondilios medial y lateral entre las espinas aquí las espinas intercondilias o tubérculos intercondilias, hacia adelante un área, el área preespinal o intercondilia anterior, donde se origina el cruzado anterior, y en la parte posterior, la retroespinal o intercondilia posterior, donde se origina el cruzado posterior. Luego observamos nosotros aquí en la cara anterior de los cóndilos, en la cara anterior de las tuberosidades o cóndilos, un área para que aquí se inserta el ligamento iliotibial. El ligamento iliotibial, que en realidad es la inserción de la porción tendinosa del tensor de la fascia lata. Aquí se va a insertar en el tubérculo de Jordi, o Yerdi, aquí en el tubérculo de Yerdi, que está en la cara anterior de la tuberosidad externa o lateral de la tuberosidad de la tibia. Entonces, aquí está el tubérculo de Yerdi, donde se va a insertar el ligamento iliotibial o de Yerdi, que es en realidad la inserción del tensor de la fascia lata, de la porción tendinosa del tensor de la fascia lata. Luego vemos aquí la articulación, ven ustedes, tibio-peronea superior y el ligamento tibio-peroneo superior, que está formando parte de la cápsula articular de esta articulación, el ligamento tibio-peroneo superior. Y vemos lo que es la cabeza del peroné. ¿Qué estamos viendo en la cabeza del peroné? La apófisis estiloides, donde se inserta, vean ustedes quién se está insertando, el tendón del bíceps brachiocrural. Y luego por detrás, un poquito por detrás, este es el tendón del ligamento colateral peroneo de la rodilla, de la cápsula articular de la rodilla. Y luego vemos nosotros aquí un ligamento grandotote, que también viene del cóndilo interno del fémur y se va hasta el nivel del cuello, parte medial de la tibia, y este es el ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla. Y luego vemos aquí la tuberosidad de la tibia, donde se va a insertar el tendón rotuliano. Y luego vemos acá el ligamento interóseo, está uniendo un hueso con otros, y aquí ya ahorita vamos a ver los ligamentos a cuando lleguemos a pie. Entonces, ¿quedó claro? Este es el área preespinal, o intercondilia anterior, cruzado anterior. En la posterior o retroespinal, el cruzado posterior. Este es el ligamento colateral tibial, que viene del cóndilo interno del fémur y va a nivel del cuello de la tibia, parte lateral. Y luego viene aquí el tendón rotuliano, luego viene aquí el tendón o ligamento iliotibial del tensor de la fascia lata, al tubérculo de Jordi, a la parte anterior de la tuberosidad externa. Luego viene aquí el ligamento tibio-peroneo superior, que está formando parte de la cápsula articular de la articulación tibio-peronea superior. Y luego aquí en la apófisis estiloides del peroné o cabeza del peroné, la inserción del ligamento colateral peroneo, que viene del cóndilo externo del fémur, y luego viene aquí lo que es la inserción del músculo bíceps crural, y aquí la inserción de un borde interóseo a otro borde interóseo. ¿De quién creen ustedes? Del ligamento interóseo. Y en la parte superior, a nivel del cuello y las extremidades distales, la membrana interósea hace un ojal
para que por ahí pase la arteria tibial anterior. ¿Se acuerdan ayer que estábamos viendo la circulación de arterias? Vimos que la arteria poplítea se divide en tibial anterior, pues esa tibial anterior se pasa para acá, se pasa por aquí y ya se va a distribuir a toda la parte anterior de la pierna. Y el tronco tibio peroneo se queda por atrás. El tronco tibio peroneo se queda allá atrás y la tibial anterior se pasa para acá. ¿De quién son divisiones la tibial anterior y el tronco tibio peroneo? De la poplítea. La poplítea es continuación de la femoral. La femoral, cuando pasa por el anillo de Hunter o anillo del tercer aductor, entra al hueco popliteo y se llama poplítea, y ahí da sus ramos geniculares superiores, inferiores, para formar el círculo anastomótico patelar o anterior de la rodilla. ¿Se acuerdan ustedes? Y luego cuando sale del hueco popliteo, se divide en tibial anterior y tronco tibio peroneo, y la tibial anterior pasa por aquí. La tibial anterior se pasa para adelante por aquí, por este agujerito, y se viene a colocar aquí a la región anterior de la pierna. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis niños? ¿Todavía voy muy rápido? Un poquito, pero Un poquito. sí. Ahorita le bajo un poquito, por favor. Ahorita le bajo un poquito. Entonces, paso a la siguiente y luego rezamos a las horas si ustedes quieren. Y entonces vean aquí, ya empieza aquí lo hermoso de estos huesos. Los huesos siempre son flojos, son como que no importan, pero importan demasiado porque son los que nos sostienen y los que sostienen a todos los músculos y sostienen a todo el cuerpo. Entonces vean ustedes, este es el fémur cortado, vean que está adentro cavitado y tendría la médula ósea amarilla. Luego vemos aquí la extremidad distal del fémur. Aquí vemos la cara anterior del fémur, vemos una porción, ven ustedes aquí en medio, vemos una porción del vasto intermedio. Aquí estaría, este es inconstante. Aquí ven ustedes, vemos el vasto intermedio que está uniendo a los vastos medial y al vasto lateral. Aquí estaría el vasto lateral o externo que viene del labio externo de la línea áspera del fémur, que está en la cara posterior, y aquí está el vasto interno medial que viene del labio interno, del intersticio, perdón, del labio externo de la línea áspera de la cara posterior del fémur, y rodean a todo el fémur, rodean su cara posterior, rodean sus cara anteromedial y anteromedial, ven ustedes, y aquí la anterolateral, y llegan a la cara anterior, y deforman como una cuna al recto anterior. Este es el tendón del recto anterior, vean ustedes. Y este es el tendón de la fascia lata, vean ustedes. Y este es el ligamento de Jordi, que llega a insertarse a la cara anterior de la tuberosidad externa de la tibia. Y luego vean ustedes aquí, viene el vasto externo, el vasto interno, el vasto medial, se unen con los tendones del recto anterior, vean aquí, el del recto anterior, fibras tendinosas del recto anterior, se fijan a la base de la patela y pasan por delante, cubren a la patela por delante como que lo envuelven en una bolsita, ¿sí? Y da fascículos mediales y da fascículos laterales que se están juntando con las porciones tendinosas del vasto externo o lateral y del vasto interno o medial. Al unirse estas fibras tendinosas del recto anterior y del vasto medial, nos van a formar aquí el retináculo patelar medial, que está reforzando la cápsula articular, formando parte de la cápsula articular anterior de la rodilla. Y luego vemos aquí estos fascículos del recto anterior tendinosos se van a mezclar con los del vasto lateral y además con los del tendón de la fascia lata, con el fascículo iliotibial, y nos dan en esta parte el retináculo patelar lateral. Aquí el retináculo patelar lateral que está reforzando la articulación de la rodilla, ¿sí? De la cápsula articular, están formando parte de la cápsula articular. Después todo esto está formando parte de la cápsula articular, todo,
Al mezclarse, las fibras tendinosas del recto anterior, del vasto medial y del iliotibial están formando el retináculo patelar lateral. Y aquí las fibras tendinosas al mezclarse del recto anterior, del vasto intermedio, nos van a formar el retináculo flexor medial, que está formando parte de la cápsula articular. Y luego vemos el tendón rotuliano. Vean ustedes, aquí está el tendón rotuliano, que es una prolongación de ¿quién? Del recto anterior, que llegó a la base, que lo cubrió solo por delante y que llega a la parte inferior de la rótula y se continúa como tendón rotuliano, se juntan las fibras y llegan a insertarse a la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí está donde se inserta el ligamento rotuliano. Y luego vemos por detrás una bolsa de grasa. Vemos por detrás del tendón rotuliano y entre la cápsula articular una bolsa de grasa que está protegiendo a esta articulación. Y luego vean ustedes, aquí tenemos el ligamento colateral medial que viene del cóndilo interno y va hasta la tuberosidad interna de la tibia, a nivel del cuello. Y luego se prolonga hasta el cuello, pero llega a insertarse al cóndilo medial o tuberosidad interna de la tibia. Y luego vemos nosotros aquí una bolsa de grasa, una bolsa sinovial. Es muy diferente la bolsa de grasa a la bolsa sinovial. La bolsa sinovial está llena de líquido sinovial, por dentro está cubierta de líquido sinovial y nos está lubricando y protegiendo a la articulación. Y luego vemos nosotros aquí, ven ustedes, los tendones de los músculos que forman la pata de ganso, que están cubriendo lateral y anteriormente a la articulación. A la articulación también la están protegiendo, aparte de que están dando movimientos. Entonces, vemos nosotros aquí la inserción del sartorio. Vean ustedes, este es el sartorio. ¿De dónde vino el sartorio? De la espina ilíaca anterosuperior. Cruzó la pierna, una banda larga, ¿sí? No muy ancha, y llega a insertarse aquí a la tuberosidad interna de la tibia, cara anterior o parte anterior. Y luego viene acá lo que es el gracilis, el recto interno o gracilis, que viene de la rama isquiopúbica, de la parte superior de la rama isquiopúbica y se inserta en la tuberosidad medial de la tibia. Y luego viene aquí el semitendinoso, véanlo ustedes, el semitendinoso que también es posterior, que viene, el recto interno es de la parte medial de la pierna, el sartorio es de la parte anterior del muslo, y el semitendinoso es de la parte posterior del muslo. ¿Dónde se originó? Pues se origina, ¿dónde creen? En el isquion. ¿Se acuerdan que se origina en el isquion? Y se viene a insertar acá, vean ustedes, a la tuberosidad interna de la tibia, formando la pata de ganso. Entonces, la pata de ganso está formado hacia adelante, anteriormente sartorio, medialmente recto interno o gracilis, y posteriormente el semitendinoso, y están protegiendo a la articulación de la rodilla, sobre todo lateralmente y ventralmente. Y luego aquí vamos a ver el origen de los músculos, sí, que ya son de la pierna. Entonces vemos aquí el cóndilo, vamos a ver aquí estaría la cabeza del peroné, y sí está la cabeza del peroné, y vemos nosotros aquí la inserción del bíceps crural. Vean ustedes cómo se está insertando en la apófisis estiloides o cabeza del peroné. Y luego vemos nosotros una bolsa sinovial, y luego vemos el ligamento colateral externo o lateral, o peroneo, o colateral peroneo, ¿sí? Y vemos que viene del cóndilo externo del fémur y llega ¿a dónde? A la cabeza del peroné. Y luego encontramos otra bolsa sinovial y luego la cápsula articular lateral, ¿sí? El ligamento lateral de la cápsula articular de la rodilla. Entonces, nuestra rodilla está muy protegida, nada más que a veces abusamos de ella y a veces ya es muy difícil volver a quedar. ¿Ya viste el pajarito chiquitito que está en ahí? Míralo, sí, abusamos de los movimientos que hacemos y ya por mucha rehabilitación que den, ya no vuelve a quedar igual la rodilla. Y más si sacan los meniscos de su lugar, peor tantito. Entonces, ahorita, ¿quedó claro aquí la parte anterior, mis niños?
Sí, doctora. Bueno, Sí, de todos doctora. modos, luego repetimos si quieren. Sí, vamos a la parte, abrimos la cápsula articular, la vamos a abrir. La cápsula articular la vamos a abrir para verla por delante. Ya cortamos la cápsula para verla. Y entonces ustedes vean, mis chiquitos, vean aquí. Levantamos la cápsula articular, la levantamos, bajamos y vemos que toda está rodeada por membrana sinovial. Todo esto es membrana sinovial. Todo está produciendo líquido sinovial, vean ustedes. ¿Sí? Todo está produciendo líquido sinovial. Todo lo rojito que vean es la membrana sinovial. Y están formando una cavidad dentro de toda la bolsa, de todas las superficies articulares para tenerla bien irrigada. Y aquí vemos los cóndilos del fémur, cóndilo medial y cóndilo lateral. Aquí vemos la extremidad distal del fémur, que presenta los cóndilos medial y lateral, y vemos que tiene 6 caras. Pues la cara anterior, que es esta, la cara inferior, que es esta, y la cara posterior, que se vería atrás, son las que se deslizan sobre la concavidad que le forman los meniscos y las cavidades glenoideas de la extremidad proximal de la tibia, o de las tuberosidades de la tibia. Las tuberosidades de la tibia, la medial y la lateral, están formando en su cara superior las cavidades glenoideas, pero estas cavidades glenoideas cubiertas por cartílago hialino, semicóncavas, y luego viene completando esa concavidad los discos, discos interarticulares o meniscos, menisco lateral, medial y menisco lateral. Ahí están los meniscos que ahorita vamos a seguir viendo. Espérenme ustedes un poquitito. ¿Puedes echar esta? Bueno, ya. Entonces, vean ustedes aquí. Entonces estamos nosotros observando aquí, vean ustedes, han bajado a la patela. ¿Por qué han bajado a quién? Al vasto medial y al vasto lateral y al recto anterior. Entonces, al bajarlo, pues, esta sería la cara posterior de la patela. Y esta cara posterior de la patela, vean ustedes cómo está, tiene como una línea intermedia y formando como dos concavidades pequeñas para que estén encima de lo que es la articulación. Y luego vemos nosotros aquí, vean ustedes, mis niños, estamos viendo nosotros aquí una vaina, y estamos observando nosotros aquí los meniscos, el menisco medial, el menisco lateral, y vemos que el menisco medial está pegado, ¿sí? Por medio de un ligamento al ligamento colateral tibial. Aquí afuera este ligamento colateral tibial, pues ese ligamento colateral tibial le da un ligamento a ese menisco para tenerlo ahí bien fijo. Y luego viene otro ligamento entre menisco y menisco que se llama el ligamento transverso meniscal, ¿sí? Ligamento transverso de los meniscos. Y luego ahorita vamos a ver todo cómo se fija. Y luego vienen los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior, que viene del área preespinal o intercondilia anterior, y llega a la cara interna del cóndilo externo del fémur. Aquí lo estamos viendo. Y luego vemos atrás el otro que viene del área retroespinal o intercondilia posterior a la cara externa del cóndilo interno. Estos meniscos se están fijando ahí a lo que es el fémur, están reforzando la articulación. Y luego vemos nosotros aquí en medio va a haber otros meniscos, que son los meniscos, los ligamentos meniscales mediales y laterales, que ahorita los vamos a ver en unas siguientes diapositivas. Y luego aquí vemos el ligamento colateral peroneal. Este es el ligamento colateral peroneal y este es el ligamento colateral tibial. Y este es el ligamento transverso meniscal que está uniendo al menisco medial con el ligamento colateral tibial. Y todo esto son bolsas de grasa que están cubriendo, y aquí mismo hay una bolsa de grasa, vean ustedes, y toda esta roja, toda esta grasa, todo esto rojo es la bolsa sinovial, es la membrana sinovial produciendo líquido sinovial. Aquí hay grasa infrapatelar y aquí hay grasa suprapatelar, protegiendo, sí, proteger a esta articulación. Luego a la que sigue,
Vemos ahora la cara superior, vemos la cara superior, las superficies articulares, estamos observando nosotros las superficies articulares, observen, estamos observando las cavidades glenoideas. Este es ¿quién era? ¿Así? Habla la una. Sí, aquí estamos nosotros, pero déjame entonces todos los datos escritos. Sí, pero no importa, pero déjame los datos escritos, por favor, que si no luego no me acuerdo. ¿Qué datos? Pues no piden la cédula. Todo lo que piden, todo, por favorcito, gordo. Entonces aquí estamos viendo nosotros la cavidad glenoidea de la tuberosidad interna y vemos, ven ustedes, ¿sí? Está cubierta, casi ocupa toda la cavidad glenoidea de la cara superior de la tuberosidad interna y está cubierta toda por cartílago hialino y es semicóncava. Luego vemos la externa, también es semicóncava, cubierta por cartílago hialino. Todo lo amarillo es membrana sinovial. Toda la articulación está rodeada por membrana sinovial por dentro, por membrana sinovial productora de líquido sinovial. Vean ustedes, va rodeando todo, va rodeando para proteger a esta articulación. Aquí vemos la zona intercondilia. Todo esto es la zona intercondilia, todo esto es la zona intercondilia, todo esto. Esta zona intercondilia dividida en dos por las espinas intercondilias o los tubérculos medial y lateral. Por delante de estos tubérculos medial y lateral, el área preespinal o intercondilia anterior y el área retroespinal por detrás o intercondilia posterior. Lo azul son ligamentos, lo rojo son los ligamentos cruzados. Vean ustedes, el ligamento cruzado anterior, déjame subir más esto, por favor. Permítanme tantito. Por razón lo subes hasta arriba. El ligamento cruzado anterior se origina aquí, por delante de las espinas intercondilias, ¿sí? Aquí se origina el ligamento cruzado anterior, en el área intercondilia anterior, en el área preespinal. Aquí se origina el ligamento cruzado anterior y va a la cara interna del cóndilo externo, ¿sí? Y luego viene aquí el cruzado posterior. Este va hasta la parte más posterior del área retroespinal, o intercondilia posterior, y de ahí se va a la cara interna, a la cara externa del cóndilo interno, ¿sí? Y se llama, por eso se llaman cruzados, se están fijando al húmero, al fémur, a la tibia. Y luego aquí vienen los ligamentos los ligamentos para los meniscos, son los ligamentos meniscales, el ligamento meniscal anterior y posterior del menisco lateral y los orígenes de los ligamentos meniscales para el menisco medial, el anterior y el posterior. Aquí ven ustedes, el anterior del lateral está más atrás que del cruzado anterior, pero el anterior del menisco medial está adelante. Y luego vemos acá, los dos están primero que quién, que del cruzado posterior. Aquí está el meniscal lateral y aquí está el meniscal medial, ¿sí? Por detrás de las espinas. Y ya el origen del cruzado posterior está ya en la parte más posterior, ya casi en la periferia. Luego vamos a verlo ahora, vean ustedes, vamos paso a paso y entonces estamos observando ya un corte, han desarticulado el húmero de las cavidades glenoideas, aquí vemos las cavidades, estas serían las cavidades glenoideas, vean, los meniscos no son completos, los meniscos están interrumpidos en su parte media. Acá abajo todo es la cavidad glenoidea de los cóndilos, de las tuberosidades de la tibia, todas cubiertas por cartílago hialino. Y ya encima los meniscos, aquí está el menisco medial, que tiene forma de C invertida, y el menisco lateral, que tiene forma de una O incompleta. ¿Sí? Estos meniscos tienen son como más anchos, más gruesos en sus partes
laterales y se van aplanando en su parte medial. En su parte medial se van haciendo ya casi planos, pero en la periferia como que son más gruesos para hacerse cóncavos, y dar una mayor protección. Entonces, y se pueda deslizar mejor el fémur, los cóndilos del fémur. Entonces, ven ustedes, este es el ligamento transverso o ligamento del menisco medial que se va a fijar al colateral tibial. Sí, este es el ligamento colateral tibial y este es el meniscal del menisco medial. Y luego vemos nosotros aquí los cuernos de este menisco que están viendo hacia la parte intercondilia. Aquí viene el ligamento posterior meniscal a la parte posterior, al cuerno posterior, y aquí viene el ligamento meniscal anterior al cuerno anterior, que se están fijando en el hueso. Y luego vemos nosotros aquí el cruzado anterior. Vemos el cruzado anterior que viene del área preespinal a la cara interna o medial del cóndilo externo del fémur. Y luego vemos nosotros aquí el ligamento cruzado posterior que viene del área retroespinal de las tuberosidades de la tibia o de la zona intercondilia posterior, y vean ustedes, están cubiertos ¿por quién? Por membrana sinovial. Todo esto que está aquí es membrana sinovial. Es membrana sinovial que lo está lubricando. Y aquí vienen los otros ligamentos meniscales. El ligamento meniscal posterior del menisco lateral al cuerno posterior y el ligamento anterior para el menisco al cuerno anterior. Y dejan adentro una pequeña concavidad, pero cubierta de cartílago hialino. Luego vemos nosotros aquí grasa, aquí está el transverso. Está el ligamento transverso meniscal que va del cuerno anterior del menisco lateral al cuerno anterior del menisco medial. Y luego vean ustedes aquí tenemos nosotros el tendón del cuádriceps y luego vemos una bolsa de grasa muy grande que está protegiendo. Y luego vemos aquí al tendón del tensor del semimembranoso. Vemos al tendón del semimembranoso. Y luego vemos aquí al tendón espérenme tantito, del popitlio. El colateral del y este el ligamento colateral. Este es el ligamento colateral del peroné. A ver, recuérdenme cuál es este. Este es el El de colateral. adentro es tendón del popitlio. Este es el tendón del popitlio. Y Ese. es el colateral peroneo. Sí. Y el que dijo primero es el que está incluso arriba, un poquito más arriba. Este de aquí. Es- Este de aquí, a ver, espérame tantito. Este de aquí, este es el del popitlio. Y este es el colateral del peroné. del peroné. Sí. Sí. El del peroné. Este es el colateral del peroné, este es el del popitlio y esta es la bolsa sinovial que está entre los dos. Esta es la bolsa sinovial que está, y todo esto corresponde, vean ustedes, a cápsula articular. Todo esto corresponde a cápsula articular. Ahora, vamos aquí. Vamos a la que sigue. Ahora estamos viendo por su cara posterior. Esta es una vista posterior, porque esta es la cara posterior, no, perdón, cara anterior. Esta es la cara anterior de la tibia, porque aquí está la tuberosidad de la tibia. Esta es la articulación tibio-peronea, su ligamento tibio-peroneo superior, anterior, superior, inferior y posterior que forman su cápsula articular. Este es el ligamento colateral peroneal que viene del cóndilo, de la cara externa del cóndilo externo del fémur y viene a la apófisis estiloides o a la cabeza del peroné. Y luego vemos aquí, este es el tendón del popitlio, vean ustedes, este es el tendón del popitlio. El popitlio vamos a ver ahorita dónde se origina. Se está originando del cóndilo externo, ¿sí? Este popitlio, y va a llegar ahorita vamos a ver en la que sigue. Y luego vienen aquí las caras, esta es la cara
interna del cóndilo externo y esta es la cara externa del cóndilo externo. Luego vemos aquí los meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. Y luego este es el ligamento colateral tibial que viene del cóndilo interno, ahí viene cóndilo interno, va, le da un ligamento al menisco medial lateralmente y llega a insertarse aquí al cuello de ¿quién? De la tibia parte lateral. Sí, de la tibia, del cuello parte lateral, de la tibia. Y luego viene aquí el transverso o intertransverso. Vean ustedes que va del cuerno anterior del menisco lateral al cuerno anterior del menisco medial y viene una parte de ese mismo del área preespinal al menisco medial para reforzar. Y luego vienen adentro los ligamentos cruzados. Vean ustedes qué hermosos los ligamentos cruzados. Vienen aquí, pues llegan a romper los ligamentos cruzados, ¿eh? Entonces, aquí ven, están ustedes observando el área preespinal, ¿sí? El origen del cruzado anterior y llega a la cara interna del cóndilo externo y luego el cruzado posterior que viene del área retroespinal y llega a la cara externa del cóndilo interno. Luego estamos observando, sí, la parte posterior. Pero aquí adelante, vean ustedes, permítanme aquí vean ustedes, está la cara, estamos viendo al fémur y estamos viendo su cara, si está doblado, esta es su cara inferior, ¿sí? Y aquí esta es la inferior, esta es la posterior y esta sería la anterior. A ver, vamos a ver ahorita. Estamos nosotros observando aquí el fémur, la extremidad distal del fémur, el cóndilo medial, porque aquí está la tibia que es interna, y el cóndilo lateral. Estamos observando la cara posterior de los cóndilos del fémur. Abajo estaría el inferior y en la parte anterior estaría el anterior. Las tres se deslizan según los movimientos, se deslizan aquí en las concavidades que están dando las cavidades glenoideas y los meniscos. Ahí se están deslizando. Luego viene, aquí está el ligamento cruzado posterior del área retroespinal, de la periferia, de lo más posterior del área intercondilia posterior o retroespinal, a la cara externa del cóndilo interno y un ligamento oblicuo que va de la cara, que está meniscal, este es para el menisco, solamente para el menisco externo, porque aquí este está reforzado por esto, el interno está reforzado por este ligamento, que va al ligamento colateral tibial, pero este no está reforzado hacia el ligamento colateral peroneal, pero entonces aquí está agarrado del oblicuo meniscal, que viene de la cara externa del cóndilo interno hacia el cuerno posterior del menisco lateral o externo. Aquí está el ligamento oblicuo o meniscal oblicuo posterior. ¿Sí? Entonces, aquí estamos nosotros observando el ligamento posterior de la cápsula articular de la articulación tibio-peronea superior. Y este es del popliteo. Este tendón es del popliteo, que pasa entre el disco, entre el menisco y el ligamento colateral peroneo. Luego tenemos aquí una vista lateral. Esta es una vista lateral. Observen, aquí observamos los músculos de la pata de ganso. Aquí lo cortaron, ¿a quién cortaron? Al sartorio. Aquí cortaron al recto interno o gracilis y aquí cortaron al semitendinoso. Sí, y este es el semimembranoso. Este es el semimembranoso, este es el tendón del semimembranoso que también viene de la tuberosidad isquiática y este es el tendón del abductor mayor o magnus o tercer aductor. Sí, este es el tendón del tercer aductor. ¿Se acuerdan que cuando vimos extremidad distal del fémur, en el cóndilo interno dijimos que llega el tendón del tercer aductor? El tendón del tercer aductor, ahí se llega a insertar antes de formar el canal de Hunter. No, cuando forma el canal de Hunter, entre
la porción terminal antes de que se forme el tendón del tercer aductor, se forma el anillo de Hunter por donde pasan los vasos femorales. Entonces es el tendón del tercer aductor. Este es el vasto interno y este es el recto anterior. Este es el retináculo patelar medial. Vean ustedes, retináculo patelar medial. Está reforzando a la cápsula articular. Ahorita vamos a ver la cápsula articular. Está reforzando a la cápsula articular. Luego vemos que el tendón del recto anterior llega al borde superior de la patela, lo envuelve por delante y ya en la parte inferior forma el tendón rotuliano que llega a la tuberosidad anterior de la tibia. Y luego entre la cápsula articular, el hueso y el tendón, una bolsa de grasa, una bolsa de grasa. Y luego vemos que de las partes laterales de este tendón que llegó a la rótula, tendón rotuliano, aquí se llama tendón rotuliano y aquí también tendón rotuliano o patelar, ¿sí? Salen fibras que van a reforzar a la cápsula articular y aquí forman el retináculo patelar medial, retináculo patelar medial. Y luego este es el ligamento colateral tibial, el ligamento colateral tibial, y luego aquí una bolsa sinovial, y luego aquí los tendones del sartorio, del recto interno gracilis y del semitendinoso. Estos tres se insertaron aquí en la tuberosidad interna de la tibia y una bolsa de grasa entre ellos. Y luego es el tendón del semimembranoso y el semimembranoso va a la cara posterior de la tuberosidad interna de la tibia. Y aquí entre el tendón colateral tibial y el tendón del semimembranoso, otra bolsa de grasa. Y luego aquí se ven los gemelos. Y luego vamos a la cara posterior. Esta es la cara posterior de la cápsula articular. Déjenme recrear. Bueno, la cápsula articular es como una pelota, una pelota que va desde la cara anterior, por arriba de los cóndilos, la cara anterior de los cóndilos, ¿sí? Por arriba de los cóndilos. En la extremidad distal están los cóndilos. Ahora, en la parte de arriba se origina la cápsula articular, fibras tendinosas que llegan hasta abajo, hasta la parte inferior de las tuberosidades de la tibia, cara anterior. Luego, lateralmente, de adelante se van hacia atrás y también llegan a la parte inferior de las tuberosidades de la tibia, de la tuberosidad medial y de la tuberosidad lateral. ¿Por quién son reforzados? Por los colaterales tibiales y por el colateral peroneo. Pero también son reforzados por los tendones de los músculos. A ver aquí, ¿quién lo está reforzando? Aquí lo está reforzando los tendones del sartorio, del recto interno y del semitendinoso. Por detrás, el tendón del semimembranoso. Por delante, los retináculos patelares mediales y laterales. ¿Sí? Y también el tendón rotuliano. Ahora, vamos a la otra. Lateralmente, aquí está el colateral peroneo y el tendón de ¿quién? Del bíceps crural, reforzando. Aquí atrás está la inserción del semimembranoso, y luego aquí al lado el colateral tibial, y luego aquí en la parte, estas fibras tendinosas que vienen de la parte anterior a la posterior, fíjense, también se está fijando a la parte superior intercondilia y por arriba de los cóndilos. ¿Quién lo está reforzando? Aquí el origen, el tendón del plantar delgado, del músculo plantar delgado, que ahorita vamos a ver. Y luego vemos aquí el del gémino externo o gemelo externo. Y de este lado vemos el tendón del gemelo interno. Y aquí arribita vemos el tendón del tercer aductor. Ahora, fíjense ustedes. Aquí nosotros observamos el origen del gemelo interno y una bolsa sinovial y luego la cápsula articular que viene por arriba de los cóndilos, de la cara posterior de los cóndilos, por arriba. Y luego viene aquí el origen del plantar delgado, del músculo plantar delgado, que está también ahí reforzando. Y viene el origen del gemelo
interno y entre los dos y la cápsula articular una bolsa sinovial. Aquí en el colateral peroneo una bolsa sinovial. Entre el colateral peroneo y el bíceps otra bolsa sinovial. Y este es el ligamento arqueado o arcuato. Es el ligamento arqueado o arcuato. Ahorita vamos a ver cómo va. Y luego vemos nosotros aquí el ligamento oblicuo. Este es el ligamento oblicuo, que es una prolongación de las fibras tendinosas del semimembranoso. Este es el semimembranoso que se llega a insertar a la cara posterior del cóndilo interno y se continúa cubriendo la inserción del popliteo. Este músculo que está aquí es el popliteo, que se originó del cóndilo interno, pasa por debajo del ligamento arqueado y la cápsula articular y llega, vean ustedes, a la cara posterior del cuello del cóndilo externo, del cóndilo interno, perdón. Obsérvenlo ustedes aquí. Y luego aquí vemos nosotros aquí lo que es el tibio peroneo. El ligamento, fíjense ustedes cómo el peroné queda fuera de la cápsula articular. Solamente la tibia está dentro de la cápsula articular, el peroné está fuera de la cápsula articular, pero está sostenido por la articulación tibio-peronea superior y por el tendón del bíceps crural y por este ligamento arqueado arcuato que viene de la cápsula articular por debajo del cóndilo medial hacia la cabeza del peroné, por detrás de la inserción de ¿quién? Del tendón del bíceps crural. ¿Sí? Ahí encontramos el ligamento arqueado de la cápsula articular hacia la cabeza del peroné. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, doctora. No, doctora. Seguimos. Luego vamos a empezar ya con el pie. ¿Vieron quedó claro todo lo de la articulación de la rodilla? Sí, doctora. Esa es una troclear. Es una troclear, ¿sí? Es una troclear. Entonces vamos ahora a ver el pie. Vamos a ver el pie. Vamos a ver el pie, mis niños. Empezamos con el pie, con los huesos del pie. Vean ustedes, esta es la región dorsal. Aquí lo que vemos arriba, cuando nosotros agachamos nuestra vista y vemos el pie, vemos la región dorsal del pie. La región plantar es con la que nos paramos, con la que estamos paradotes. Entonces, así como en la mano hay un carpo y un metacarpo, aquí hay un tarso y un metatarso. Todos estos huesos son del tarso y estos huesos son el metatarso. Y luego ya siguen las falanges proximales y como en la mano también, en el dedo gordo, aquí se llama dedo gordo, allá arriba se llama pulgar, solo hay dos falanges, una proximal y una distal. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué huesos están formando el tarso? Pues vean ustedes, este es el que carga todo el peso del cuerpo, este chiquito es al que llega el peso del cuerpo. Llega a través de la tibia. La tibia es la que ¿se acuerdan de la cara inferior de la extremidad distal de la tibia? ¿Sí se acuerdan? Bueno, esa se articula con esto. Se articula con esto. Y entonces, aquí está articulada la cara inferior de la extremidad distal de la tibia. Y aquí se viene el peso, aquí se queda el peso. Este se llama astrágalo. Ahorita vamos a ver en otras diapositivas. Aquí vemos lo que es el astrágalo o talo, también le llaman talo o astrágalo, ¿sí? Y entonces vemos nosotros aquí que el talo o astrágalo está formado por la tróclea del talo o del astrágalo, el cuello que es este que tiene muchos orificios sanguíneos, ¿sí? Y la cabeza del astrágalo. Aquí lo estamos viendo. Y luego hacia abajo lo está como cargando, solo lo está cargando el calcáneo. El calcáneo está cargando al astrágalo. Gracias, gordo. Está cargando al astrágalo. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, todos los huesos del tarso tienen una cara dorsal, una cara plantar, una cara anterior, una cara posterior y dos caras
una medial y otra cara lateral. Aquí viene el calcáneo, una cara dorsal, una cara plantar, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral y una cara anterior. Y los otros igual, una cara dorsal, cara dorsal, cara dorsal, cara dorsal, cara dorsal, una cara plantar, una cara medial, una cara lateral, una cara anterior y una cara posterior. Todos tienen 6 caras. Y entonces estamos solo observando que en los huesos del metatarso están formados por el astrágalo o talo, el calcáneo, que es un hueso muy grandote, sí, que está recargado, ese sí pisa, estamos tocando el suelo con él, pero el astrágalo está cargado, lo está cargando el calcáneo. Este no pisa el piso, no toca el suelo, este sí toca el suelo, este recibe a la tibia el peso de todo el cuerpo y lo carga el calcáneo, y ya el astrágalo está recibiendo el peso y lo va a dirigir hacia todo el pie va a dirigir ese peso para que se vaya y se distribuya homogéneamente en todos los huesos, y los arcos que forman los huesos son los que sirven como de amortiguador, el surco longitudinal y el surco transversal. Hay un surco transversal y un surco longitudinal, que ahorita lo vamos a ver, que son los que sirven como amortiguadores. Cuando esos surcos no existen, no se formaron bien, es el pie plano, y entonces el peso no se distribuye de una manera homogénea y hasta causa deformación en la columna vertebral. Siempre que una persona tiene pie plano, el peso no está distribuido de una manera correcta, y el ser humano como que no puede erigir bien su columna por la misma distribución del peso. Entonces, estamos nosotros observando aquí que el hueso astrágalo está articulado con el calcáneo. Tiene 3 articulaciones astrágalo-calcáneas que ahorita vamos a ver nosotros. Entonces, aquí en la cara superior presenta la tróclea, que se articula con la cara inferior de la tibia, y también se articula con el peroné y forma la articulación tibio-peronea astragalina. Luego está esta es una troclear, la tibio-peronea astragalina es una troclear. Aquí la astrágalo calcánea es una artrodia, Aquí hay una triple artrodia que ahorita vamos a ver. Y luego viene aquí la de la cabeza del astrágalo talo con el escafoides, que también se le da el nombre de navicular, ¿sí? La astrágalo escafoidea o astrágalo navicular es una enartrosis, aquí es una enartrosis. Y luego vean ustedes aquí la del calcáneo con el cuboides, la calcáneo cuboidea es una encaje recíproco, aquí es una encaje recíproco. Y luego esta, la del cuboides con el astrágalo, es una artrodia. La del cuboides con la tercera cuña es una artrodia. La del cuboides con el astrágalo es una artrodia. La de la segunda cuña con el astrágalo, perdón, con el escafoides o navicular es una artrodia. La de la primera cuña con el escafoides es otra artrodia. Las intermetatarsianas son artrodias, y las tarsometatarsianas son artrodias. Todas estas son artrodias. Las intermetatarsianas son artrodias, y las metatarsofalángicas son condilias, y las interfalángicas son trocleares. Las interfalángicas son trocleares, las metatarsofalángicas son condilias, las tarsometatarsianas son artrodias, las intermetatarsianas son artrodias, las de las 3 cuñas con el escafoides o navicular son artrodias, la del cuboides con el escafoides o navicular artrodias, las del calcáneo con el cuboides encaje recíproco o en silla de montar,
La del astrágalo con el escafoides es una condilia, perdón, sí es una condilia. La astrágalo. ¿Astrágalo con qué? La astrágalo escafoidea. Es enartrosis, perdón, es una enartrosis. Ya se las había dicho como enartrosis. Y aquí la tibio-peronea astragalina es una troclear y la calcáneo-astragalina son artrodias. Aquí hay una triple artrodia que ahorita la vamos a ver. Entonces, vean ustedes. Aquí el astrágalo presenta el tubérculo medial y el tubérculo lateral y presenta lo que es la cabeza del astrágalo. Y luego aquí vemos en la cara superior del calcáneo, la faceta articular para articularse con la faceta articular de la cara lateral del astrágalo, que es una artrodia. Vamos a ver. Aquí estamos nosotros observando una vista plantar. Aquella era una vista dorsal, esta es una vista plantar. Vean ustedes al calcáneo. Vean al calcáneo, su cara posterior y su cara posterior, que es esta, y esta es su cara plantar. Aquí va a presentar el tubérculo posterior, el tubérculo lateral y el tubérculo medial, que es para origen del músculo plantar del pie, que eso lo vamos a ver el lunes y martes. Y entonces tenemos nosotros aquí, vean ustedes, cómo agarra y da sus tentáculos, la cara inferior y la cara lateral, la cara plantar y la cara lateral del calcáneo forman así como una mano grandota. Se le llama sustentáculo del calcáneo. Y vean ustedes cómo está cargando a quién, está cargando al astrágalo, lo carga. Quien está sobre el pie es el calcáneo y el astrágalo está soportado por el calcáneo. El calcáneo lo está soportando el peso que le está llegando de todo el cuerpo a través de la tibia. Y ya del astrágalo se distribuye el peso a todo el pie. Al rato a ver si el doctor Colón me hace favor de darles esto. Y entonces vemos nosotros... Entonces aquí vemos nosotros una faceta articular con la cara superior del calcáneo, artrodia, dos facetas articulares, una aquí y otra acá, del sustentáculo del calcáneo con la cara inferior del astrágalo, ¿sí? Y luego aquí vemos una faceta articular, otra faceta articular, que aquí vendría lo que es ¿se acuerdan del maleolo interno? Aquí sí, el maleolo interno que tiene una cara interna, aquí, el maleolo aquí se está articulando. En esta parte se está articulando el maleolo interno de la tibia. Y luego ya en la tróclea del astrágalo, la cara inferior. Y luego ya aquí el calcáneo se está articulando con el astrágalo, el calcáneo se está articulando con el astrágalo, lo está cargando a través de su tentáculo, a través de 3 articulaciones. ¿Sí? Esta articulación que es una artrodia, luego otra artrodia, luego otra artrodia. Estas se acuerdan que la cara superior y lateral se articulaban con la cara superior del calcáneo formando una artrodia. Luego el sustentáculo da una articulación posterior y una anterior, ¿sí? Antero-superior y postero-superior, que se articula con la cara inferior del astrágalo. Y hay otras 2 artrodias. Aquí, la del sustentáculo del calcáneo con la cara inferior del astrágalo son 2 artrodias. Y luego vemos aquí lo que es la cabeza del astrágalo. Está la cabeza del astrágalo. Y aquí está el calcáneo. Y luego vean ustedes aquí el calcáneo articulado ¿con quién? Con el cuboides. Este es el cuboides, ¿sí? Entonces, este es un encaje recíproco, Y luego estas todas, las intertarsianas son artrodias, todas son artrodias. Y las tarsometatarsienas son artrodias. Este es el ligamento de Chopard. Este es el ligamento de Chopard o articulación mediotarsiana. Y este es la articulación del isfrán. La articulación del isfrán está dada entre la segunda hilera de los huesos del metatarso, que es la primera cuña, la segunda cuña, la tercera cuña y el cuboides, y los 5 metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Esta es la articulación del isfrán, así se le llama. Y luego esta es la mediotarsiana o de Chopard, que está dada entre el astrágalo, el escafoides y
el calcáneo y el cuboides. Esta es la mediotarsiana, que es la de Chopard, Y luego ven ustedes aquí en el primer metatarsiano huesos sesamoideos. También se encuentran huesos sesamoideos para el origen de músculos de la planta del pie, que ya veremos la semana que entra. ¿Quedó claro aquí, mis niños? Doctora, ¿puede repetir lo de la doble artrodia del A ver. De la astrágalo-calcánea, sí. Del O sea, Ajá, por favor. el calcáneo con el astrágalo tiene 3 artrodias, 3, es una triple artrodia, ve. Fíjate aquí, mi vida, fíjate, no me escribas, fíjate y luego ya lo escribes. Este es el astrágalo, es su cara dorsal, formada aquí, estamos viendo por la tróclea, que es la que se articula con la cara inferior de la extremidad distal de la tibia. Aquí viene, y aquí viene el articulado, la cara externa del maleolo interno, porque acuérdate que ay Dios, no, tendría que regresar mucho. Acuérdate que vamos acá, tendría que regresar mucho, no. Acuérdate que la extremidad distal de la tibia tiene 6 caras, una cara anterior para el paso de tendones extensores, una cara posterior para el paso de tendones flexores, una cara medial que forma el maleolo interno, pero ese maleolo interno se dirige hacia abajo y se articula con el astrágalo, se articula aquí con esta cara medial del astrágalo. Con eso se articula el maleolo interno por su cara externa, ¿sí? Y luego aquí viene la cara inferior de la tibia, la cara inferior de la extremidad distal de la tibia. Y luego esta cara dorsal del astrágalo se va a ir, forma como una prolongación, la prolongación articular para que se articule con la cara superior de ¿quién? Del calcáneo. Y entonces aquí es una artrodia. Y luego vamos a la otra. Ve aquí, esta es la cara inferior o plantar del calcáneo y esta sería la cara inferior del astrágalo. La cara inferior del astrágalo junto con su cara medial nos está dando una prolongación que es como un dedo, como una mano, mejor dicho, como una manota así de un gigante que está soportando al astrágalo, lo soporta al astrágalo, lo carga y tiene 2 facetas articulares superiores y la cara inferior del astrágalo, del cuerpo del astrágalo, tiene otras 2 facetas articulares y entonces esta manota se está articulando con la cara inferior del cuerpo del astrágalo, formando 2 artrodias en el sustentáculo y una artrodia aquí de la cara superior y la cara lateral del astrágalo, que se articuló con el calcáneo. Aquí está una artrodia y aquí están 2 artrodias. Y esta superficie articular es para el maleolo interno. Este es para el maleolo interno. ¿Ya quedó? Y luego viene aquí lo que es la articulación de Chopard entre la primera hilera del tarso y esta es la segunda hilera del tarso. La primera hilera del tarso lo está formando, vean ustedes, el calcáneo y el astrágalo, y luego están aquí el cuboides, el escafoides, este es el escafoides, luego están las 3 cuñas, primera, segunda y tercera cuña, y el cuboides. Entonces, esta calcáneo cuboidea es una articulación en encaje recíproco. Esta articulación entre el astrágalo y el escafoides es una enartrosis. Y estas todas son artrodias. Todas las intertarsianas son artrodias y las tarsometatarsianas son artrodias, todas son artrodias. Y las metatarsofalancicas son condilias y las interfalángicas son trocleares. Esta es la articulación de Chopard entre calcáneo, cuboides, astrágalo y escafoides. La mediotarsiana, esto es la mediotarsiana. Así se las preguntan en el hospital, ¿eh? Y esta es la del Isfran. La tarsometatarsianas, que están dadas entre los huesos del tarso, entre el cuboides, la tercera, segunda y primera cuña, y los 5 metatarsianos. Primero del dedo gordo, segundo, tercero,
cuarto, el quinto metatarsianos. Esta es la de Lisfranc y todas son artrodias. Y las intermetatarsianas, esta y esta, son artrodias. Déjenme tomar agüita. Tomen agüita. Seguimos. Y esta es una vista lateral. Siempre que vean el índice que tiene siempre que vean el dedo pequeño del pie, que es este, tiene 3 falanges. Si ven que tiene 2 falanges, bueno, el índice de la pata, pero el índice de la pata no, el meñique, sería el meñique de la pata. Es el dedo pequeño y tiene 3 falanges, es una vista lateral. Si ven que tiene dos falanges, es una vista medial. Entonces vemos aquí, vean aquí el calcáneo, es el que pisa, tiene que darse este arco, este es el arco longitudinal, y ¿cuál es el metatarsiano? Es el del metatarso, ¿no, gordo? Abajo, en la planta del pie. Es el soporte, pero es aquí a este nivel, ¿no? A este nivel, sí. Entonces, esta es la articulación del Lisfranc, y esta es la articulación de Chopard, y aquí se da el arco, aquí se da un arco, tiene que darse este arco a fuerzas para que haya como cuando llegue el peso aquí al astrágalo, el pie haga amortiguación, amortigue el peso y lo pueda dirigir, vean, lo dirige hacia acá, lo dirige hacia acá y se va a cada dedo el peso. Entonces, vean ustedes, aquí vemos el astrágalo articulado aquí, ¿con quién? Con el calcáneo, con la faceta articular de la cara superior del calcáneo. Si vemos del otro lado, vamos a ver, ¿se acuerdan que vimos la cara inferior que está el sustentáculo del calcáneo cargando al astrágalo? El astrágalo está cargado por el calcáneo, sí está cargado por el calcáneo y articulado con él. Y entonces vemos nosotros aquí la cabeza, este es el cuello del astrágalo, esta es la cabeza del astrágalo, aquí va la articulación, y luego aquí los de la segunda hilera que están en esta parte, y luego la articulación de Lisfranc. Esta es la de Chopard, esta es de Lisfranc, estos son los 5 metatarsianos, este es el 5º metatarsiano, las condilias, estas son artrodias y estas son trocleares. Aquí, ponme la otra, sí, gordo, por favor. Un momentito. No tienes que pegar lo del arco. A ver, sí, me hace favor, sí. Entonces una tonita. Estoy muy tartamuda. No, otra vez te ves en el video, verás.